Sé fiel con lo que tienes hoy. Sé fiel con lo que tienes. Quizás lo que lo han escuchado el miércoles hoy puedan realmente recibir algo nuevo. Porque si usted lee la Biblia hoy un versículo y lee mañana el mismo versículo y lee pasado el mismo versículo, el versículo no cambia. Pero sí cambia lo que Dios quiere decir. Amén. Cuando Dios le entrega a Moisés, cuando Dios le pregunta, no le entrega, le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano allí en Éxodo 4:2? No estaba hablando de lo que Moisés no tenía. Estaba hablando de lo que ya estaba en su posesión. Éxodo 4:2 dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes en la mano?, pregunta el Señor. Una vara, respondió Moisés. Muchos hoy se excusan en lo que le falta. No puedo porque no tengo tiempo. No doy más porque no me alcanza. Se excusan en lo que le falta. Pero saben, mis amados, la verdad es que Dios te llama a ser fiel con lo que tenés ahora. Pensa un poquito en lo que tenés ahora. Hemos llegado al final del primer mes del año. Hoy es 31, ya mañana es 1. Y es un buen momento quizás para hacer un alto en el camino y ponernos a reflexionar sobre cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida? No lo hago de chusma, lo hago porque me intereso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo vas con las metas de este año? ¿Te has fijado metas? ¿Cómo las llevas? ¿Ya estás sirviendo al Señor? ¿O seguís con las excusas? No puedo, no tengo tiempo. ¿Ya comenzás a diezmar y ofrendar como lo decidiste quizás al final del año? Diciendo el año que viene, Señor, a partir del 1 de enero, primero no porque es feriado, pero a partir del 2 de enero comienzo a hacerte fiel con los de o seguís reteniendo lo que a Dios le corresponde. ¿Ya estás leyendo la Biblia todos los días? Ni un amén siquiera. Gracias. ¿Estás orando en familia? ¿O agonizás en el hambre espiritual? ¿Cuántas cosas, no? Y seguramente muchos de los presentes aquí, al reflexionar sobre eso, comenzarán a decir las excusas que siempre se usan. Si tuviera más tiempo, ¿la has usado? Si tuviera más dinero, si tuviera más conocimiento, si tuviera un título académico, si tuviera un oficio, si tuviera, mi amado, si tuviera. Y nos perdemos allí en el si tuviera. Bueno, tenés que reconocer que la vida cristiana no se trata de lo que harías si tuvieras. Porque si así fuera, no harías nunca nada. Porque vivirías en un continuo futuro que nunca llega. ¿Vieron cuando dos se encuentran y se dicen, ¡oh, qué tal! Nos tenemos que juntar. Pero no ponen fecha, ni hora, ni día, ni año, ni mes, nada. Y ese no tenemos que juntar queda allí. En que tenemos que juntarnos. ¿Sabes? No se trata, mi amada iglesia, de enfocarse en lo que no tenés. Porque por supuesto hay muchas cosas que te faltan. Hay muchas cosas de las cuales nos estamos privando. No se trata de que te enfoques en lo que no tenés, sino que se trata de qué estás haciendo con lo que sí tenés. Hay una anécdota, pequeña anécdota, que ilustra lo que le pasa a muchos cristianos, y aquí de todas partes.
El pastor de la iglesia dice que conversaba con un creyente que decía querer servir más a Dios. ¿Se te ha ocurrido eso algún momento? ¿Pasó por tu mente eso de decir quiero servir más a Dios? ¿Sí o no? Bien. A este hombre se le cruza por la cabeza eso y le dice que quería servir más a Dios, pero que sentía que su vida espiritual no avanzaba. Todo en su vida cristiana estaba estancado. Y en medio de la conversación el pastor le pregunta: hermano, ¿estarías dispuesto a servir a Dios si tuvieras más tiempo libre? Claro que sí, dice el hombre. Respondió: si tuviera más tiempo, serviría sin problema. Entonces el pastor, un bicho este pastor, continuó: y si tuviera un mejor trabajo, mi amado, y un mejor salario, ¿estarías dispuesto a diezmar y ofrendar con fidelidad? ¿Qué dijo este hombre? Por supuesto, claro que sí. Cuando gane más, daré mucho más. Pero el pastor luego le hizo una última pregunta. Y con el tiempo que tienes hoy y el ingreso que recibes ahora, ¿estás dispuesto a servir y a diezmar y ofrendar fielmente al Señor? El hermano, como quizás lo hubiéramos hecho algunos de los que estamos hoy aquí, guardó silencio, agachó la cabeza, porque entendió que estaba dispuesto a darle a Dios lo que aún no tenía. Qué fácil, ¿no? Pero no estaba siendo fiel con lo que ya tenía. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Parece que no. Sigo adelante igual. Yo cuando pregunto algo de ustedes y no contestan, digo, bueno, lo estarán pensando. Lo estarán analizando. Dios está haciendo la obra en ellos. Pero por otro lado a veces pienso, no, lo que pasa es que están aburridos, están dormidos, están distraídos. El diablo se está encargando de hacerle acordar de que mañana es domingo y se tiene que ir a comprar el asado para hacer, en el mejor de los casos, ¿no? Porque el asado está acá. ¿Sabes, mi amado, mi amada? Dios no quiere que estés dispuesto a dar de lo que no tenés. No podés dar lo que no tenés. Nadie puede dar lo que no tiene. Dios quiere que seas fiel con lo que hoy tenés, ya sea poco o sea mucho. Pablo escribe a los Corintios: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No podés dar lo que no tenés. Y por eso es que el Señor este día le pregunta a cada uno de ustedes: ¿están ahí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y no estoy hablando solamente de dinero, no estoy hablando solamente de cosas materiales. Estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tus dones, de los talentos, estoy hablando del conocimiento que tenés, de la experiencia. Yo sé que aquí a veces hay hermanos que tienen cierto conocimiento, cierto oficio, en donde uno les podría decir: hermano, ¿por qué no venís un día a la semana que puedas, en el tiempo que puedas, a hacer tal cosa? Porque sé que lo sabes hacer. Y sabes, a veces ese conocimiento, esa experiencia que tienen, no se rinde a la iglesia. Tenemos que llamar a alguien de afuera que venga y lo haga. Es triste. Es triste. La pregunta certera aquí es, y digo que es certera porque va directamente a tu mente y a tu corazón: ¿qué estás haciendo con lo que hoy tenés en tu mano? Si vemos el texto, el Señor le hizo una pregunta a Moisés. ¿Y qué era lo que tenía Moisés en sus manos? Lo único que tenía era una vara, un cayado, una vara. El Señor no le preguntó a Moisés: ¿qué tuviste?
ni tampoco le preguntó qué crees que vas a llegar a tener. No preguntó eso. La pregunta fue clara y directa. Le pregunta, ¿qué tienes en tu mano hoy? Y con lo único que Moisés tenía, una vara, Dios hizo grandes maravillas. Y tú levanta tu vara, le dice en Éxodo capítulo 14, 16, cuando el pueblo estaba contra el Mar Rojo y contra los egipcios que se le venían al humo. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Una vara, lo único que Moisés poseía. Y Dios con eso único hizo maravillas, milagros y prodigios. Posiblemente crees que lo que hoy tenés es muy poco. ¿Cuánto creen que lo que hoy tienen es poco? Levanten la mano sin vergüenza, sin miedo. Es lícito decir lo que tengo es poco. Pero, ¿sabes? Tenés que confiar. Pues Dios hace grandes cosas con lo poco que pones en sus manos. Mientras lo poco vos te lo retengas, ese poco va a seguir siendo poco y cada vez más poco. Pero cuando ese poco lo pones en sus manos, Dios hace grandes cosas. Leamos en Juan 6, versos 5 al 3. Y aquí vemos que Dios hace grandes cosas con lo poco. Texto que conocen de memoria. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y en ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Y Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. No les dijo, tomen un pan y un pez nada más. Tomen todo lo que quieran. Lo repitan, llénense. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que ya habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Iglesia, tenés que saber que no es lo que tenés o cuánto tenés lo que hace la diferencia. La diferencia la hace cuando pones lo que tenés en las manos de Dios, porque Él te lo va a multiplicar. Y es por eso que nunca debes menospreciar lo que das, aunque parezca poco. A veces piensa que uno, como es poco, a Dios no le importa, no le interesa. No menosprecies lo que das aunque te parezca poco. Ni tengas temor de poner a Dios primero. Cuando le estás dando al Señor de lo único que tienes, podés confiar que Dios va a hacer maravillas. Amén. Como lo vemos en su palabra, allí en 1 Reyes 17, 11, 14, una situación en donde casi no había, era menos que poco. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo
con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esta es una poderosa promesa de Dios para ti. Créela, mi amada iglesia, no la ignores. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, esa palabra nos muestra que no es la cantidad, sino la calidad. Es decir, tu corazón es lo que agrada a Dios. Lucas 21, 1, 4 dice que Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Y también vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Sabes? Uno de los mejores ejemplos para tu vida es darle al Señor de lo que hoy tienes. La viuda del texto que hemos leído es un gran ejemplo, pues algunos están dispuestos a dar cuando tengan. Es decir, no están dispuestos a dar lo que tienen, sino de lo que un día van a recibir o van a tener. Y como se dice, quizás ese día nunca llegue. La viuda es también un gran ejemplo. Ejemplo para aquellos que están dispuestos a dar sí de sobra. Es decir, lo que queda, lo que les queda. Y es muy triste que muchos cristianos viven de esa manera. Muchos cristianos viven de esa manera. Si me sobra, le doy al Señor. Si me queda algo, algún restito, le doy al Señor. No ponen al Señor como la principal prioridad en todas las áreas de su vida. Lo que te sobra, ¿sabes? No lo honra a Dios. Pero el Señor te llama. Dios te desafía. Él te está invitando para que puedas ser como esa viuda. Él está esperando que vos tengas fe. Está esperando que estés dispuesto a dar de lo que tienes hoy. Porque vos sabés que Dios espera fidelidad con lo que ya te confió. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Muchas veces pensás que Dios usará tu vida cuando tengas más. Hoy no es tiempo, no tengo lo suficiente. Él me va a usar cuando tenga más. Pero sabes, la Biblia te enseña que Dios prueba tu fidelidad en lo poco que ya tenés. En lo poco que ya tenés. Y de eso se trata, mi amado, mi amada, la mayordomía. Se trata de usar sabiamente y con fidelidad lo que ya tenemos. Es decir, lo que Dios te ha confiado. Y Dios te ha confiado muchas cosas. Dios te ha confiado el tiempo, Dios te ha confiado las finanzas, Dios te ha confiado dones, Dios te ha dado talentos. Y si no eres fiel con el tiempo que hoy tienes, no lo serás aún cuando tengas más tiempo disponible. Si no eres fiel con tus ingresos actuales, los que hoy recibes, tampoco lo serás cuando tengas mayores recursos. Y si no eres fiel ahora que tenés energías, que tenés vigor para servirle con tus dones a Dios, esos dones que Dios te ha confiado, entiende esto, tampoco lo serás cuando estés más desgastado y cansado. Así que no sueñes con tener más para servir al Señor. Sirve con lo que hoy tienes. En la palabra de Dios podemos ver una verdad muy importante.
Y esta verdad es que antes de la abundancia está la fidelidad. Antes de la abundancia está la fidelidad. Mateo 25:21 nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fue fiel, y allí después vino la abundancia. Grabate esto en este día, iglesia. Dios no bendice excusas. Vos podés ser el príncipe de las excusas, pero Dios no bendice las excusas. Dios bendice fidelidad. Amén. Este día el Señor le hace a cada uno de ustedes la misma pregunta que le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? No te pregunta qué te falta. No te pregunta qué soñás tener, ni qué esperás recibir mañana. Dios siempre comienza con lo que ya está en tus manos hoy. Dios siempre escucha esto. Escucha esto. Dios siempre va a bendecir las manos generosas. Y en este mensaje quiero darte algunos principios bíblicos para administrar sabiamente, para que vos puedas administrar sabiamente las bendiciones que Dios te da. ¿Dios te da bendiciones? Aprende sabiamente a administrarlas. Y comencemos leyendo Mateo 25, verso 14 en adelante. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, y a uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. Y el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Y asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vuelvo a decirles, estamos en el último día del primer mes del año. Y es un momento muy importante para comprender que la mayordomía no se trata de cuánto tenés, sino cómo administrar lo que Dios te ha confiado. Un buen mayordomo honra a Dios con fidelidad. Un buen mayordomo vive con sabiduría. Un buen mayordomo usa las bendiciones para glorificar al Señor y bendecir a otros. Según estos parámetros: fidelidad, sabiduría, bendiciones para glorificar a Dios. ¿Te consideras un buen mayordomo? Según estos parámetros, ¿te consideras un buen mayordomo? Medítalo bien. Medítalo bien, mi amado, mi amada. Porque en este día el Señor te recuerda que no sos un dueño, que no eres dueño, eres un administrador. Que sos un administrador. Y un día vas a dar cuentas sobre la manera como usás lo que Él puso en tus manos. Y estoy hablando de todo, no solamente de dinero. Cuando leemos la frase dar, cuando podemos leer lo que dice el texto, arreglar cuentas, podemos entender que la palabra de Dios nos está hablando de administrar, de ser buenos administradores, porque los administradores rinden cuentas. Rinden cuentas de lo que Dios nos ha dado. Veamos ahora cuáles son entonces algunos de los principios bíblicos para administrar sabiamente las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el primer principio es honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Proverbios 3, 9, 10 dice: honra al Señor con tus riquezas, con tus primicias, dice la versión Reina Valera, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán al reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y sabes, esta es una promesa del Señor. Pero para hacerla efectiva, tenés que cumplir
con tu parte. Y esa parte es honrar a Dios con tus riquezas, con tus primicias. No podés decir que estás administrando sabiamente las bendiciones que Dios te da si no estás siendo fiel para apartar primeramente en agradecimiento lo que es de Dios, lo que a Él le corresponde. La palabra primicia significa dar lo primero y dar lo mejor. Tenemos que comprender que diezmar, que ofrendar, es un asunto de honra, no solo de dinero. El texto que hemos leído no dice, paga al Señor, no dice, da al Señor. El texto que dice, si no leí mal, dice, honra al Señor. Y esto te enseña que el diezmo y la ofrenda, mal que te pese, es una expresión de adoración y agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Cada vez que diezmas, estás diciendo, Señor, yo reconozco que lo que tengo viene de ti. Te honro y agradezco con lo que a ti te pertenece. Diezmar y ofrendar, mi amada iglesia, también te habla de las prioridades de tu corazón, ya que le das lo primero, no lo que te sobra. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad que debes tener. Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque entonces, y solo entonces, todas estas cosas le serán añadidas. Otra promesa, que si querés hacerla tuya, primero tienes que buscar a Dios. Y esto significa que un buen administrador no espera a ver si le alcanza. Un buen administrador pone a Dios en primer lugar. Lo hace antes de pagar cuentas, lo hace antes de gastar, lo hace antes de ahorrar, lo hace antes de todo eso. Aparta lo que es de Dios, confiando en su fidelidad. Malaquías 3:10, como leímos en la ofrenda, dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Otra promesa. Mi amado, tenés que comprender que no es diezmar y dar lo que hace que no te alcance. Porque tenemos esa idea. Si yo ofrendo y diezmo, después no me alcanza. No es eso lo que hace que no te alcance. Lo que hace que no te alcance es tu mala administración. Es decir, la manera desordenada de manejar muchas veces tus finanzas personales y familiares. Y entonces aquí viene el segundo principio, mantener la cobertura de Dios sobre tus finanzas, no malgastando en el pecado. Romanos 13, del 13 al 14 dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Y es lamentable, pero tengo que decir que muchas familias cristianas están financieramente quebradas o endeudadas, porque sus finanzas las han utilizado para el pecado, para las cosas que el mundo ofrece, para sostener vicios a veces, adicciones, para mantener relaciones de adulterio, de fornicación. Sí, no te sorprendas. No te sorprendas, mi hermano, mi hermana. En Ageo 1:5-6, Dios dice con toda claridad, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Iglesia, tenés que comprender que Dios te bendice para que en tu familia haya paz, armonía y provisión. Dios te bendice para que en tu familia, te lo vuelvo a repetir, haya paz, armonía y provisión.
no lo hace para que sus bendiciones sean utilizadas en lo que destruye la paz del hogar, utilizadas en lo que roba la armonía de tu familia. Las bendiciones de Dios en tu vida son para que seas de bendición, no de maldición. Amén. El tercer principio y último es ser ordenado en el manejo de tus finanzas personales y familiares. Volvemos a leer Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero, al que trabaja todos los días, de la mañana a la noche, se le va su salario como por saco roto. Y uno de los enemigos más dañinos de la familia son los problemas financieros. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los mayores enemigos, el más dañino de la familia, son los problemas financieros. Estos problemas son causa de maltrato, causa de discusiones, causa de hasta separaciones en la familia. Las deudas que no se pueden pagar, el dinero que nunca alcanza para nada, las necesidades básicas que no pueden cubrir, etc. ¿Te suena algo de esto, iglesia? Yo creo que sí. Bueno, si te suena, tenés que comprender y reconocer con sinceridad que ese enemigo no llega a tu familia por sí mismo. No es que un día golpea la puerta, toc, 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 y dice, soy la deuda. Vos lo has invitado. Vos has invitado a ese enemigo. Vos lo has llamado. Lamentablemente, muchos viven quejándose. Que el dinero no alcanza. Que no sabes cómo tu sueldo se termina tan rápido. El mes parece que tendría que tener 7 días nomás, porque después ya no hay más nada. ¿Cómo es posible que haya tantas cosas que no se pueden pagar o no se pueden reparar? Te lamentás, te quejás, pero ¿sabes qué? No reconoces tu error. Te quejás, pero no reconoces tu desorden financiero. Ese desorden financiero en el cual muchas familias viven y que está causado principalmente por la falta de un presupuesto o simplemente tener ese presupuesto pero no seguirlo. Deudas excesivas, es decir, acumular deudas sobre deudas sin tener la capacidad para cubrir mensualmente los pagos de todas las necesidades de tu familia. Falta de ahorro. Es necesario reservar una parte de los ingresos, por más pequeña que sea, para emergencias, pues cuando no lo haces, tu familia es vulnerable frente a posibles imprevistos financieros. Gastos impulsivos, eso está al día hoy. Uno entra al Mercado Libre y quiere comprar todo. Y si tiene una tarjeta de crédito, lo compra 2 veces. Gastos compulsivos. Hoy en un mundo consumista por demás, realizar compras impulsivas, compras innecesarias, sin considerar el impacto que puede llegar a tener en el presupuesto. Hacer esto lleva a un desequilibrio financiero y causa dificultades para cubrir otros gastos importantes que uno tiene. Tenés que comprender, mi querido, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Un buen administrador sabe cuánto tiene, sabe cuánto gasta y para qué lo usa. Dios está preguntando allí en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Otra promesa de Dios, en la cual primero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuánto dicen amén? Quiero terminar entonces en esta noche. El miércoles alguien me dijo, se vino de Tandil con todos los cascotes, pastor. Se vino con la bolsa llena de piedras tandilenses.
Pero saben, mis hermanos, a veces los mensajes pueden ser duros. Pero cuando hay un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios te está diciendo, esa dureza se convierte en bendición. Y deseando entonces que puedas reconocer, para terminar, que la palabra de Dios te ha recordado una verdad que no puedes ignorar. No puedes ignorar que no sos dueño. Sos un administrador. Todo lo que tenés, tu dinero, tu trabajo, tus fuerzas, tus oportunidades, tu tiempo, etcétera, 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 todo le pertenece a Dios. Y lo que posees te ha sido confiado por gracia. La pregunta no es cuánto tenés. La pregunta es si qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos. Quizás sea solo una vara como la que tenía Moisés. Pero recordad que con ese poco el Señor hizo maravillas y prodigios. La cuestión no es si Dios te ha bendecido. La cuestión es cómo estás administrando esas bendiciones. Un día, como enseña allí Mateo 25, allí dice que el Señor va a volver y va a pedir cuentas. No para condenar, sino para evaluar tu fidelidad. ¿Qué tan fiel estás siendo, mi amada iglesia? ¿Qué tan fiel estás siendo? Algunos retienen, otros guardan sus talentos y otros callan su voz cuando deberían alabar al Señor por lo que quieren. No se trata solo de diezmo, no se trata solo de ofrendas materiales, sino de todo lo que somos y tenemos. Tiempo, dones, servicio, gratitud. El problema no es la escasez, el problema es la falta de fidelidad. Y en ese día ya, cuando el Señor te pida cuentas, no vas a poder excusarte diciendo que fue poco lo que tenías. No vas a poder excusarte diciendo no alcanzó o que era difícil dar. ¿Sabes qué? Solo contarás si fuiste fiel con lo que recibiste. El Señor no te pedirá lo que no tienes, pero sí te va a pedir cuentas de lo que ya puso en tus manos. Iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que Él te confió? Pensalo, meditalo. ¿Lo estás reteniendo para vos o lo estás entregando para su vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Él te confió? Iglesia, sé fiel con lo que tienes hoy, como dice el título del mensaje. Sé fiel con lo que tienes. No importa si es mucho, no importa si es poco, pero la fidelidad sobre lo que Dios te ha dado, eso es lo que cuenta. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie.